la discapacidad, vivir con SIDA, la etnia, tener que desarrollar una enfermedad catastrófica, el idioma, la religión, incluso la nacionalidad. Por ejemplo, últimamente tenemos una migración importante de venezolanos. Legalmente, el hecho de que tú le dices, mira, me presentas tu visa de transporte, de trabajo, y ya estás discriminando, porque él no tiene la misma condición, o sea, no tiene dónde sacarlo, él está discriminando. Pues mira que se está contradiciendo con lo que está dando, pero todavía lo seguimos haciendo. En cuanto a la etnia, en cuanto a el sexo, el género, lo que estamos diciendo, hay que tener mucho cuidado las demandas que se vienen a sacar la publicidad. Si yo necesito personal operativo mujer para área de corte. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que mayor destreza tienen y eso. Y Jorgito nos contaba ayer una historia, porque fue una experiencia que él tiene, le gusta las ventas. Y él decía que la población mejor vendedora. Cuéntanos conmigo, Jorgito. Bueno, empecé a ser vendedor como a los 20 años y lo fui hasta los 31. Y durante ese tiempo observé la situación de las ventas y me di cuenta que el mejor vendedor son mujeres mayores de 35 años con 2 o 3 hijos y que estén separadas, viudas o sean madres solteras, porque son absolutamente juiciosas para trabajar y son muy confiables. Si contratas mujeres más jóvenes, no están tan interesadas o no interesadas, sino o hombres o personas muy jóvenes normalmente están más involucradas en otras actividades que tienen más connotaciones reproductivas que otra cosa. Y hombres mayores son demasiado propensos a la bebida. En consecuencia, era esta profesión, es el perfil que a mí me parece más adecuado para contratar vendedores. Si yo fuera a contratar vendedores, contrataría vendedoras con esa connotación, pero no lo podría colocar en un letrero. Claro, lo mismo. En el mundo automotriz, a la hora de que el auto va a salir a venta, si tú colocas un hombre para ver finés en el auto, se le escapan muchos detalles, pero las mujeres la colocas en ese puesto y a la hora de tú vender el auto nota en postventa que el auto salió con mejor calidad. O sea, la mujer en ese puesto tiene mejor aceptación a la hora de ver los detalles del auto. Y cuando pasa la mano para detectar alguna dificultad en la pintura del auto, la mujer es mucho mejor que el hombre más. Ahora lo que tenemos que hacer es transformar lo que hemos dicho, lo que ha dicho Jorge, lo que ha hecho ellos en un estudio científico para que se le otorgue a talento humano y sea él el que tenga el aporte, que ya lo vamos a ver más adelante para que vean ustedes. Pero quiero que vayan siguiendo estas pinceladas para que no cometan el error. Fíjense ustedes que cuando hablamos de la equidad, para los hombres ya llevamos una desventaja, porque necesariamente la mujer puede, nosotros hay que tener cuidado porque tenemos 2 leyes más, la de prevención del VIH y me encanta la que tú dijiste, la prevención de la salud sexual y reproductiva. Entonces yo no le puedo decir a Viviana Díaz y le puedo decir, mira Vivi, necesito que hables con todas las mujeres y que no me tengan relaciones sexuales o que me utilicen planificación familiar y que no me tengan hijos durante al menos un año porque la producción está mal. Porque yo no puedo meterme en el pudor de las personas, no puedo meterme en la intimidad de ellos, no me puedo meterme en la planificación de ellos. Entonces, a través de este programa, prácticamente tú le estás diciendo a las personas en qué mes se pueden embarazar y en qué mes pueden tener hijos. Y podemos, es un hilo muy fino, muy fino. ¿Me ibas a decir algo? No. Sí, me hago entender. Sí. Es un hilo muy fino porque yo no le puedo llegar a decir, bueno, vamos a hacer este programa y vamos a prevenir esto en la planificación. Y obviamente a ellas les vamos a decir que van a tener sus hijos, nos vamos a planificar para diciembre, que justo vamos a planificar en septiembre y octubre que la producción es baja y entonces las vamos a despedir y les vamos a mandar. Sí, pero ahí talento humano no puede interactuar mucho en esta ley de forense. ¿Por qué? Porque si el médico ocupacional hace un buen historial de la salud sexual y reproductiva de sus trabajadoras, él sí puede interactuar con su salud sexual si la trabajadora tiene alguna patología crónica que no le permite salir embarazada. Entonces eso sí, esta ley, como usted dijo anteriormente, tiene muchos vacíos legales, porque el recurso humano no se puede meter mucho en eso como el médico sí se puede meter. Entonces,
Ustedes van a darse cuenta que hay muchas falencias que ya las vamos a ir puliendo y que las vamos a ir determinando. Sin embargo, quiero que lleguen ustedes a entender qué le falta a la ley y que tenemos que hacer los ajustes. ¿Estamos de acuerdo? Miren, continuemos con esto. Veamos este ejemplo. ¿Nos puedes mirar, Jorgito, qué dice ahí? Dice vendedores que buscan contra licencia profesional, textil, licencia profesional tipo C, bachiller, hombre soltero de 22 a 48 años. El resto de cosas. Dime, ¿dónde está la discriminación en este anuncio publicitario? Yo pienso que en la edad. Hay tres discriminaciones ahí. Hay tres, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Sexo, 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 estado civil y edad. garrafal. Y díganme si eso no es normal cuando encontramos en los estudios publicitarios. Coges el diario y lo ves de una. Ya lo está discriminando. Y dice que no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Sí, el sexo no puede ser. Solamente podemos poner ahí vendedores o vendedoras. ¿Sí? Profesionales o profesionales. No podemos poner hombre o mujer. A veces dice, por ejemplo, un anuncio dice, se necesita médico, de preferencia que sea mujer, dice. O de preferencia que sea hombre. Pues ya estamos. Sexo. O, si no, estado civil. ¿Qué tiene que ver el estado civil? Posiblemente lo que decía Jorgito. Las personas que han sido divorciadas o que tienen eso, rindan mucho más. Pero ya no estamos yendo en contra de eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podemos hacer ante eso? Miren lo que viene. La Constitución del Ecuador garantiza a través del artículo 331 la equidad, la igualdad. Significa que todos tenemos el mismo derecho de optar por eso. Que en la selección no podamos nosotros ser los que nos quedamos con el puesto, eso es diferente. Pero yo tengo que aceptar todas las carpetas para poder discriminar desde el punto de vista médico, técnico y de talento humano. Miren que no se le utilizaba talento humano, ahora talento humano va a jugar un rol importantísimo. El odio. ¿Cómo comienza el odio? Y aquí les quiero recoger porque esa es la parte importante. Aquí empezamos. ¿Qué es el odio? ¿Cómo empieza el odio? ¿A una persona no te agrada? ¿No te agrada o qué? Allí no te ¿Ah? puede ser, pero para mí empieza con el que no me agrade a alguien, puede ser. ¿Cómo empieza el odio? Tal vez el no estar de acuerdo empieza con una discusión. Muy bien, que se llama conflicto. Vayan tomando en cuenta esas cosas porque ustedes van a ver, con Jorge van a analizar cómo prevenir. Porque a la larga esto luego es un cambio cultural, es un cambio organizacional. Y Jorge tiene mucha experiencia en empresas, se van a dar cuenta que tú puedes tener la ley, tú puedes tener el programa, pero si no logras cambiar la cultura de la persona o la cultura de toda tu empresa, no va a funcionar esto. Se va a crear odio. Y mira cómo comienza el odio. En el Código Integrado Penal de nuestro país, en la sección 5, en el párrafo, en el artículo 177, menciona que nosotros podemos ser privados de nuestra libertad de 1 a 3 años de prisión. ¿Por qué? Por odio. O, en otras palabras, sinónimos de discriminación. Entonces aquí vamos a hablarle a Francisco. Francisco, mira esto. Discriminación en el espacio laboral. Entonces, Francisco, cuando tú llegas, te has dado cuenta que dice área para el gerente, área reservada para el dispensario médico, área para el subgerente. Estás hablando de los parqueaderos. De los parqueaderos. Por eso es el espacio físico. ¿Es normal? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Por qué? ¿En cuántas empresas has visto que está eso? No. Bueno, de las que yo he estado, Bueno, la mayoría. bueno, lo que hemos hecho primero es cambiar, ¿no? Bueno, yo te comento lo que ha pasado. Cuando yo ingresé a una empresa, pues, ¿desde dónde venía el discrimen? Desde el almuerzo. Así Almuerzo es. de horario para trabajadores operativos, horario para trabajadores administrativos. Vajilla de lata, como decían los trabajadores, y vajilla de porcelana para los administrativos, ¿no? Los espacios, sí, no, eso sí no he tenido problema con los espacios para los parqueaderos. De hecho, lo primero que se ha hecho cuando yo he ingresado a estas empresas es cambiarlo. Otros ponemos en lata, otros ponemos en porcelana, ¿no? El solo hecho de hacer eso, porque como los trabajadores
todos los trabajadores, porque somos trabajadores, anunciamos en Vajilla de Porcelana un cambio pues, radical. No necesitas como ponerle supervisores detrás de los trabajadores, es un cambio pero increíble, ¿sí? Cuando a la persona le tratas como que te quieren que te trate, ¿no? De hecho, he hecho eso, pero no he tenido como es con los espacios, ¿no? He visto eso sí, en algunas empresas que dice como es gerencia, en las florícolas generalmente, en las florícolas hay bastante discriminación, eso sí, ahí he visto eso de los espacios gerente y esas cosas. Carlos y luego... Sí, yo creo que en la parte de los espacios, si hablamos del parquero, como usted está poniendo el ejemplo, yo creo que esto sería de una manera de mantener el orden en el interior de la empresa, pero siempre y cuando, eso sí, siempre y cuando las condiciones de estos lugares sea igual para todo el mundo. Por ejemplo, puede estar el espacio para gerencia, el espacio para clientes, el espacio para personal discapacitado, pero que todo el mundo tenga, qué sé yo, el pavimento, la señalización, que todo tenga el techado, porque fue diferente que el gerente tenga techado y todo bonito, y acá las visitas en el peor lado. Entonces, claro, entonces en ese caso yo considero que sí se podría hacer una identificación para mantener el orden, pero siempre y cuando se cumpla con las mismas condiciones, ¿no? Según la ley Mico dice, en el artículo 6, prohibición de discriminación en el espacio laboral. Y según el literal dice, determinar dentro del área laboral espacios exclusivos que señalen evidente diferenciación injustificada y discriminatoria en el uso de servicios higiénicos, comedores, salas, recreacionales, espacios de reunión, ascensores y la palabra dice, etc. Entonces, podrías ir a la cárcel. Si yo fuera el que te estuviera asesorando, podrías ir a la cárcel de 1 a 3 años, porque comienzas con odio, comienzas con discriminación. Sí, es obvio, es obvio. Esto, la discriminación no comenzó, comienzas con esto, porque tú ya no le das el gerente, como decía, bueno, le pregunté a Francisco por qué vive trabajando con nosotros algún tiempo, y él ya sabe que nuestra política es todos en la cama o todos en el piso. ¿Qué dices, Bemba? Los años te vuelvo a ver. Entonces ustedes ya vuelven a saber la política nuestra, o sea, hemos tratado de cambiar ahí, pero aún existe en muchas empresas la discriminación en los horarios de comida. Todavía existen los parqueaderos exclusivos, todavía existe la discriminación en cuanto a lo que es el transporte. Sí, es difícil, pero estamos compensando en eso. Sí, la parte de Carlos que dice para orden, espacio de gerente, espacio de administrativos para mantener eso. Sin embargo, se ha visto que comienza esto desde el punto de vista discriminatorio. ¿Recuerda cómo era antes en Estados Unidos? Baño de negros, baño de blancos. Y comenzaron a ser discriminados. Pero con respecto al horario de alimentación en una empresa grande, como la que usted trabaja y la que trabajo yo, obligatoriamente tienes que tener horario en base a la línea de producción. Sí. Entonces, ejemplo, de tal hora a tal hora tiene que comer soldadura, de tal hora a tal hora tiene que comer pintura, porque si no paro la planta. Entonces, y creo yo que eso no es discriminatorio. Pero recuerda cuando decía que si no sea justificado, Sí, así. tenés que tener justificado lo que tú decías, por mantener el orden, aquí es visita, aquí es esto. O sea, si te hago yo la inspección, digamos, si viene el inspector, tendrás que justificar por qué lo haces así y todo, de tal manera que no se vea en la parte discriminatoria. No estoy diciendo que ya, llega el técnico y te dice, ¿por qué tienes 40 y por qué tienes 60? ¿Por qué no tienes equidad de eso? Bueno, hemos hecho un estudio científico donde comprobamos que tiene mayor habilidad y eso. Y lo tienes publicado así, o te indican, ven, ok, no pasa nada. Pero si tú ves una, tú dices, es que las mujeres son mejores. Eso es una discriminación, y de manera muy indirecta, pero es discriminación, punto, porque lo dijiste, es que las mujeres son mejores. Entonces, ¿y qué tal si es un machista ese dato? No sabemos, ¿no? Miren aquí, esta publicidad a mí me encantó cuando vimos, dice, se necesita empleado, medio tiempo, que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Punto. Solo eso necesitamos. No importa la experiencia, pero que obedezca a todo. Miren, a mí esa publicidad me decía, se busca periodista sexy y están las piernas. O sea, esa es una discriminación. Comienza eso. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la discriminación? Porque empiezas en violencia. Luego llegas a la discriminación. No les puse el video, pero se los voy a contar. Ustedes recuerdan el caso que pasó hace poquito de un señor que fue dado de baja de la policía, de un cadete que fue discriminado por ser negro. Y de esto quiero hablar con ustedes, porque luego cuando hablemos en el perfil de la empresa, vamos a ver cuál fue el error
¿Y cuál fue el error que cometió el país? El acoso era un acoso. Se burlaban de él. Dice que le daba 10 minutos para que coma. Y si no comía, le decía, tú tienes 1 minuto. El resto puede comer 10, tú comes 1. Tú eres negro, tú haces más. Y mientras yo esté aquí no va a pasar nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan esto que pasó en nuestro país? ¿Recuerdan, Vivi? Fue noticia mundial de esto. ¿Sí recuerdan lo que pasó, Carlos? Sí, algo. Le dieron de baja al policía y al cadete también. Él dijo que ya no quiere más. ¿Por qué? De eso es lo que quiero tomar en cuenta. Él salió de la formación porque él llegó a tener una enfermedad profesional. No fue catalogada como enfermedad profesional porque él todavía era estudiante y llevaba un periodo de tiempo corto, porque hay un tiempo específico para establecer como enfermedad profesional o ocupacional, que es lo que voy a tocar con ustedes en la siguiente hora. Lo dieron de baja y él no pudo ser catalogado como acoso, tampoco como bullying, pero se le demandó como discriminación. Te voy a poner el ejemplo, en las dos empresas, en esta y en la otra. En una empresa que me llamaron a asesorar, había un chico que era un poco, pues, odiosito, era pedante y todo. Entonces un grupo de personas decidieron hacerle bullying, que vamos a ver más adelante. Lo comenzaron a acosar. Entonces él terminó poniendo la renuncia y se fue. Luego vino la demanda, en donde él demandaba que le maltrataban, que le hacían esto. Como no sabían los peritos, no sabían los abogados cómo era la parte del acoso, cómo le mandaban a la empresa hizo algo muy fácil. Esto es un problema de usted y del señor. Y despidió a los 3 que le habían hecho acoso. Y ya se pasó el problema, ya dejó de ser laboral. ¿Por qué? Porque las personas que le hacían, los votaron. Y entonces era un problema ya personal. Grave error. Porque ahora con la Constitución, si pasa en el lugar de trabajo, es responsable la empresa donde pasó eso. Lo mismo que pasó con el cadete. Le dieron de baja al policía y dijo, esto es un problema, señores, entre el señor y usted. La empresa o el Estado no tiene nada que ver. Mentira. Tenía que pasar mucho. Tenía que rendir cuentas toda la empresa o todo el Estado por lo que estaban pasando. Vamos entendiendo entonces la complejidad de lo que está pasando. El acoso laboral. Si por ejemplo Jorge me dice a mí, bestia, animal, salvaje, la primera vez, puede ser que se convierta en un conflicto. Y lo que él me está haciendo a mí es una agresión verbal, o está dañando mi moral. Entonces yo puedo demandarle a él, a Jorge Villegas, por daño moral, porque me dañó mi moral, porque yo no soy ninguna bestia, no soy ningún bruto, ni eso. Entonces se convierte en un problema personal. Pero como pasó dentro del ámbito laboral, tiene que tener 6 meses consecutivos de maltrato, por cartas, por oficios y todo, para que se pueda considerar una baja laboral, convirtiéndose en una especie de bullying, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero van quedando claros los conceptos. Con Jorge van a ver la parte preventiva, todo cómo prevenir esto. Pero esto ya existe. La discriminación, el odio, el serio, esto ya existe. Solo que todavía no saben cómo darle la formación. Es decir, cuando Germán va a sufrir del acoso o de esta discriminación y todo, tiene que saber cómo enrumbarle al abogado para presentar la demanda. Porque si no, no la puede presentar bien y no tiene los argumentos, entonces no pasa. Entonces puede ser que solamente se constituya en un daño moral, es decir, de José hacia Carlos y no necesariamente la empresa. ¿Os va quedando claro esto? ¿O confundido? Cuando se pasa en los sectores, se pasa dentro de la institución, entonces ya es un problema laboral. Pero como cuando pasan los accidentes, si es laboral, la empresa asume las consecuencias afuera. Sí, eso es lo que pasa, Jorge. Antiguamente no se podía hacer eso, ahora ya. Bueno, hay que tener claro que el Código Orgánico Integral Penal sanciona no solamente por acción, sino por omisión también. Así es. Entonces, si la empresa no actúa de manera preventiva, entra en complicidad por omisión. Entonces, es una parte importante que nosotros debemos entender cuando se trata de esos casos. Ahora, el tema es demostrar, porque también la persona que está sujeta a la discriminación o al mobbing, siendo el caso, lamentablemente tiene que demostrar esa persistencia, esa intención de daño, y ahí es donde llega el problema más grave para la persona que está siendo vulnerada en este caso. Entonces, las empresas, por esa razón, la normativa busca que se cree un ámbito de protección y de prevención hacia las personas, obviamente basado en un cumplimiento legal, para que las personas basadas en eso también puedan responder frente a cualquier situación, y obviamente la entidad laboral también ingresa en este aspecto, porque
Lo que llegaba máximo es a generarse demandas de carácter civil y penal. No, Daño moral claro, uno. y la parte del empleador legalmente, claro, que se lavaba las manos. Así es. Y salvo que se hubiese hecho algo igual contra el empleador, en este caso representante legal por la vía civil o penal, la parte laboral no entraba. Pero ahora con estos cambios Exactamente. ya existe una vinculación laboral, lo cual inclusive con la revisión de la propuesta hacia la Asamblea Nacional para la modificación de la LOCEN y del Código de Trabajo va a tener mucho más peso. Así Sí. Sin embargo, yo conozco casos de demandas que por acoso laboral se han hecho igual de manera solidaria también como cómplice a muchos representantes legales también. ¿Y se va, cuánto se va de 1 a 3 años, ¿no? El presidente. Y eso hay que hacer tener cuenta que al gerente, al dueño de la empresa, este programa tiene que implementarlo, porque si no lo implementa y llega a pasar que alguien demande a su trabajador, como dijo Juan Carlos, es cómplice, porque él permitió que eso pase dentro de su empresa. Pero si él implementó este programa, dio estas charlas, hizo todo este tipo de cosas, en algo va a atenuar. Al menos él hizo su parte, pero si no, él es cómplice, y según el Código Integral Penal, según el artículo 177, se va preso de 1 a 3 años. Terrible, verba. Así es que tienes que tener cuidado, que no exista discriminación ni violencia. Recuerden que ya cuando vamos a entrar en materia, cuando ya vamos a hablar del acoso laboral, que es una enfermedad de origen profesional u ocupacional, que no está dentro de la lista de las enfermedades ocupacionales detectadas por la OIT. Sin embargo, en el ámbito de perito ergónomos o en el ámbito legal, si se dan las suficientes evidencias que demuestren la vinculación causa-efecto, podría haber eso. Y si es que se evidencia la relación causa-efecto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que debería asumir la responsabilidad de dar la liquidación, si ustedes no han demostrado gestión o no han demostrado que han hecho esto, la responsabilidad patronal podría caer en manos del empleador y él tendría que pagar la indemnización tanto al empleado como en este caso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O si es en el ámbito público, tendría que pagar glosas. Así es que miren, cada vez le van complicando más a nuestra manera de trabajar. ¿Por qué? Porque es algo que no vemos. Porque en el otro pierde el dedo y si es evidente que perdió el dedo. Que luego cuando ya hablemos con el acoso laboral, bueno, sí, fue acoso, ya lo acosaron, se demostró, lo gritaban, lo insultaba y todo. Pero ¿cuánto de discapacidad tiene? ¿Un 30%? ¿Un 10%? ¿Un 10%? ¿Un 100%? ¿Un 80%? ¿Y ya no puede volver a trabajar en nada? ¿Lo podemos reintegrar? Esto es algo que todavía no hemos medido. Vamos a darles un ejemplo de alguien que realmente llegó a tener una neurosis. La neurosis significa que ella desarrolla esta patología que ya no puede desarrollar ninguna ocupación porque todo piensa que le están siguiendo. Tendrá que ir a clínicas de rehabilitación, tendrá que tener tratamientos psiquiátricos. Nuestro prejuicio que tenemos de la gente que tiene un tratamiento con un psiquiatra, le decimos, ese está loco y yo ya lo voy discriminando, lo voy aislando. ¿Te llevarías con esa persona? No. ¿Tendrías muchos conflictos? No puedes obligar a las personas. Pues miren que ya tienes el acoso, ya está la enfermedad. Pero ¿cuánto le doy de baja? 6 meses, 4 meses, 8 meses. Se rehabilitará en 1, 2 años, 3 años. Ojo, pues si es una persona que se rehabilita en 10 días, 15 días, puede ser que ella se demore 1 año, puede ser que otro quede con una incapacidad para toda la vida. Significa que ese hombre quedó con una paranoia, quedó con una neurosis para siempre. Comienza a temblar y todo. Así que miren, si antes teníamos los problemas lumbares, que eran un dolor de cabeza para nosotros, ahora tenemos en el ámbito psicosocial, mental, esta enfermedad. Miren que son varias, tenemos incluso el burnout, tenemos el presentismo, el aburrido, el ausentismo, el síndrome de edificio enfermo, es un montón de patologías. Y de todas esas recién estamos metiéndole el acoso laboral. Que dentro del acoso laboral, para tener acoso laboral tenemos que diagnosticar qué es. Si es un bullying, si es un moving, si es un washing, de dónde viene, para poderle dar la connotación. Porque recuerden que ¿por qué es importante saber la etiología? Porque se genera en esto. Tiene que alguien pagar. Tiene que pagar dinero. Todo se va a reflejar en dinero. O lo que veíamos cuando perdían la mano o una incapacidad, había un porcentaje. Y determinar exactamente, pues bueno, ya, ganó el juicio, presentaron el juicio, hay el acoso, hay la discriminación y todo. Ahora vamos a pelear cuánto. El lucro cesante, lo que vamos a pagar, cuánto va a ser la prima y todo. Y con cuánto se queda, doctor Gabriel, el señor, según usted como experto de él.
¿Con cuánto de secuela queda? Piensa que puede seguir trabajando ahí, piensa que lo podemos reintegrar en ese mismo puesto, va a ir a otro lado. Mejor lo votamos, lo despedimos, la empresa pago lo que me paguen la multa y lo voto mejor. No importa si me demandan y todo, pero yo ese hombre no lo quiero ver en eso. Entonces hay muchas cosas que todavía hilar aquí, muy fino. Preguntas hasta aquí de la primera parte introductoria a lo que es el marco legal. Juan Carlos. Bueno, es importante indicar que la resolución 513 de 10, más que todo, solamente indemniza casos de incapacidades permanentes parciales. O sea, por ende, ya no existen indemnizaciones por casos así. Si estuviese un caso de incapacidad permanente, algo así, considerado por un tema orientado a la parte de imposibilidad de trabajar mentalmente como enfermedad mental, lo más probable que exista acá es una jubilación por invalidez. ¿No? Sí, pero... Claro, igual. Bueno. La idea es no llegar a eso, ¿no? Es igual. Pero con fines laborales, claro, si es que fuese el caso que la empresa, tal cual dice la resolución 517, no llegase a generarse una medida preventiva, en todo caso, claro, la responsabilidad patronal se asigna a la empresa completamente. ¿Está claro eso? En sus casos, claro, lo que hace la empresa en este caso, lo que hace el seguro en este caso es cubrir, el seguro le va a cubrir al trabajador siempre y cuando no haya caído en las excepciones de la ley. Pero todo esto se lo cobra la empresa, más el porcentaje de incumplimiento, que es lo que actualmente establece la resolución 517. Pues por esa razón es importante, no solamente pensar que puede haber un porcentaje, porque difícilmente en la parte mental se puede establecer un porcentaje de discapacidad como pasaría con el resto del cuerpo. Pero sí una jubilación por invalidez, y esa de experiencia lo tenemos en muchos países, en especial los que han sido, que han pasado por guerras y todo, ¿no? Incluso vamos más hacia lo laboral, por ejemplo, el famoso síndrome del miembro fantasma, es un ejemplo. El famoso síndrome del miembro fantasma se ha dado en trabajadores que han perdido brazos y manos y realmente han presentado más que la incapacidad de haber perdido totalmente un brazo o parcialmente cualquier parte del cuerpo, la incapacidad mental de sentir que todavía tienen la parte del cuerpo ahí. Y eso en muchos casos, en otros países sí se ha generado jubilación por invalideces, que no ha existido un proceso de recuperación mental sobre ese trauma que ha tenido el trabajador. Entonces, claro, o sea, esos casos ya orientados a ese tipo, ¿no? Pero si hablamos de un acoso como tal, donde existe ese tipo de cosas, igual el Seguro Social va en proceso de rehabilitación, viendo cuál es el proceso para poderlo reinsertarse en el caso. ¿Sí? O como dice Juan Carlos, dependiendo de la patología, si es tan grave, pudiendo generar una incapacidad temporal, sería parcial, total, donde ya tendría que jubilarse porque ya se ha demostrado que no pudiera trabajar en ningún otro puesto, porque nadie quería ese tipo de cosas. Pero está quedando claro eso, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas es que se implemente el programa. Y el programa es netamente preventivo. Y bueno, mi labor siempre es enseñarles como perito cómo va la parte legal para poder enrumbar, cómo orientar a cavilar eso. Recuerden que parte de la especialización mía en la parte de ergonomía es mirar todas las partes también mentales, psicológicas, organizativas y todo. Vamos de la mano con Juan Carlos de la parte de psicología industrial, armando esto para poder prevenir. La mejor manera es la prevención. Hay que evitar para no llegar a este tipo de demandas, porque es muy subjetivo, no se ve, como decía en el 513 todavía no se establece, no se la considera incluso en la OIT como una enfermedad profesional o ocupacional. Sin embargo, en el 513 dice si se demuestra la relación causa-efecto, donde se vea la mayor cantidad de evidencia, sí la podemos considerar. Y bueno, y si no se va a ir, se va a una parte penal, es muy doloroso que se tenga que estar llegando a la más macro, que es como discriminación o como violencia. Recuerden eso, violencia, discriminación, acoso. Sí, por lo pronto no puedes demostrarle como acoso, pero sí como discriminación, y sí es evidente como violencia. No hay vuelta que dar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay antecedentes al respecto? ¿O ya ha habido algún tipo de antecedentes de sanciones? Sí, sí, claro. Por ejemplo, en el como es un programa de prevención de riesgos psicosociales orientado a la prevención del acoso, obviamente la empresa se blinda, se protege, y si es que hay una demanda, el empleador puede demostrar que inclusive, y esos son temas que también hay que entender, porque le demandan, por ejemplo, a un empleador por un tema de acoso. El empleador dice: yo tengo un programa y tengo un profesional que se encuentra ahí, el doctor Gabriel Ramírez. Él es el que está a cargo de todo el programa, inclusive el departamento de talento humano. Entonces, el empleador lo que hace es esto. ¿Sí? Y en base a eso ya no puede haber demanda laboral. Ojo, ¿a qué punto? ¿No? Porque la empresa tiene un programa, ya demanda laboral no habría. La persona afectada tendría que entrar por el tema civil.
por el tema penal, ¿no? Y claro que eso también puede afectar al empleador, pero el empleador está haciendo un derecho de réplica. Entonces, por eso es que este es un tema importante que no solamente el empleador lo tiene que cumplir, sino que hay que hacerlo cumplir a nivel de mandos medios y de igual manera hablando de trabajadores. A veces los jefes de área son los que no cumplen esto. Existe el programa y los jefes de área no quieren hacer cumplir esto. Entonces ahí la demanda va específicamente orientada hacia el jefe de área que no cumple el programa. Por eso los de seguridad hacemos el programa. Si usted quiere cumplir de mano, cumpla. Y si no, la demanda va a ir específicamente para esa persona. Igual que los jefes de área que no cumplen o no hacen cumplir las medidas de seguridad. Si se muere el trabajador, y el problema no es de la empresa realmente. Que la empresa tiene sus programas, tiene un técnico de seguridad que ha creado los procedimientos que los está haciendo cumplir. Pero el jefe de área no los hizo cumplir los permisos de trabajo y todo lo demás. El muerto es única responsabilidad de quien mandó a trabajar. Así es, por omisión de la ley. Juan Carlos Delgado, clarito. Entonces, Germán. Me va a disculpar, ahí yo tengo una duda. En alguna ley, al final, el responsable, el gerente, es el responsable, diríamos, disculpen la redundancia, es el responsable de que se haya aplicado o no. O sea, no es que yo tengo el programa y él es el que no aplica. O sea, él es el responsable de que eso se cumpla. Sí, en teoría. ¿No es cierto? O sea, de que se cumpla. Porque si no, entonces yo me lavo las manos y si hacen bien. O sea, siempre ha habido la responsabilidad de la gerencia, como igual se preocupa de los programas de calidad, del medio ambiente, etcétera, etcétera. La responsabilidad legal. También ha sido la responsabilidad. Yo he trabajado 27 años en las empresas y ha sido el gerente, el responsable principal de que el ambiente laboral sea bueno entre su gente. Y nosotros que hemos sido conscientes de eso, ha sido nuestra responsabilidad, no que allá entre ellos se maten, allá entre ellos... No, eso es responsabilidad de la empresa y responsabilidad de los que estamos al frente del personal, ¿no es cierto? Entonces, pero yo digo, lo que yo quiero decir es que a mí no es que, para mí, que el jefe no aplicó, para mí el responsable sigue siendo el gerente, el principal, de que se aplique o no se aplique. Lo que pasa es, antes de proceder, lo que pasa es que los procedimientos ya está el papel. Ahora, quien lo ejecuta, como decía Juan Carlos, es que se tiene que involucrar el gerente. Cuando el gerente no se involucra, solamente es parte nada más. Pero la idea es que en esto, que lo voy a hablar Jorge, es cuando tiene que haber el cambio de la cultura a nivel de toda la organización. Debemos cambiar todos. Y yo creo que no expliqué bien el tema, ¿no? A ver, la empresa tiene sus compromisos. La empresa tiene gente comprometida, gerentes que están comprometidos en el tema. Sin embargo, los muertos existen y se dan. O sea, yo conozco empresas con altos estándares internacionales que igual tienen compromiso gerencial, el gerente está empoderado y todo el mundo está empoderado. Y en base a eso se ha generado el proceso de control. Sin embargo, los muertos están, los incapacitados están. No es culpa del gerente que los cumplimientos ya después de haber generado recursos, de haber comprometido a la gente, después de haber hecho los cumplimientos legales, después de haber hecho todo, que en un sitio de trabajo donde el gerente tampoco es policía de la gente para estar encima, ¿no es cierto? De pronto un supervisor, por hacer un trabajo exigido, se murió un trabajador. Entonces, para eso está el Código Penal, para verificar realmente dos cosas. El artículo 146 y el artículo 152 del Código Legal Penal son muy claros en indicar que para poder establecer una penalidad tiene que haber la demostración de que se violó un deber objetivo de cuidado, dice la ley. ¿Qué es un deber objetivo de cuidado? Es la previsibilidad y la evitabilidad del hecho. Si se demuestra que el gerente o el jefe o quien haya sido tuvo medidas de prevención y tuvo medidas para evitar el hecho, la ley no lo sanciona penalmente. Pero quien falló a eso, quien no tuvo la previsibilidad y quien no tuvo la evitabilidad del caso, ¿sí? En esos casos la ley le penaliza. ¿Por qué razón? Por haber violado el deber objetivo de cuidado del que habla en este caso el Código Penal. Por eso es que el compromiso aquí es para que todos, gerentes, jefes, supervisores, trabajadores, todo el mundo cumplamos las normas de seguridad. Sí, porque si un supervisor por ahí no lo ve importante, a pesar de la política de la empresa, a pesar de los compromisos, a pesar de los recursos, a pesar de los cumplimientos, sí, lo que va a pasar aquí sencillamente es que penalmente va a procesarse esa persona. Sí. Para completar lo que Juan Carlos brillantemente ha explicado y lo que Germán acaba de decir, la ley es muy clarita, la 517 es sumamente clara. Ahí van a pagar los dos. Va a pagar el supervisor que no cumplió la ley, va preso también y va preso el gerente como responsable legal de la empresa. Pero lo que Juan Carlos está diciendo es sumamente claro. Si un supervisor violó la ley, ese va a pagar, si hay un muerto, va a pagar como va a pagar el gerente. Los dos pagan. Porque antiguamente solo pagaba el gerente general como responsable legal. Ahora con la nueva ley
ley, pagan los dos. Eso es lo que Juan Carlos hace rato estaba queriendo que se transmita, y para eso mismo es la cultura de seguridad en salud ocupacional, que como dice Juan Carlos bien, muy pocas empresas en el país las tienen, muy pocas. Y a ver, yo sí les dije que se va a abrir este panorama muy bonito. Ahora nos vamos a meternos con la persona que menos nos ayuda, pero que es importantísima, que tiene que ayudar. Hasta ahora lo han involucrado al médico, lo han involucrado al técnico, al gerente y todo, pero la persona que ahora en el ámbito psicosocial juega un rol importantísimo es talento humano. ¿Y por qué talento humano? Porque el talento humano tiene que capacitarse bastante en discriminar, pero no discriminar al personal desde el punto de vista de no sexo por acá, solteras, casadas y esto, porque mira lo que dice acá. No se considerará, que ya es el verbo futuro en el ámbito legal, ya hablando que vamos a hacer a futuro, dice como discriminación los criterios de selección de talento humano basados en el conocimiento técnico específico. Lo que Jorge evidenciaba, tiene que tener un artículo publicado, una evidencia, demostrar y todo, experiencia necesaria y además requisitos inherentes para el adecuado desenvolvimiento de la vacante laboral. Ahora, si ella no hizo un test de Holberg, que es para discriminar ansiedad y depresión, le culpan al médico. Pero es talento humano quien tiene que ya comenzar a discriminar, pero con manera científica. Ya tiene que comenzar a detectar estas cosas con manera objetiva y no subjetivamente. Y debe de recordar ahora el rol importante que tiene el talento humano, que ya no solamente era, bueno doctor, ¿me recomienda o no me recomienda para ese puesto? ¿Sirve o no sirve? Sí, pues vaya a trabajar. No, es ella la que ahora une el criterio médico, une el criterio técnico y se convierte en la que realmente contrata al trabajador. Realmente aquí deberían estar todas las que trabajan en el talento humano. Son ellas las que ahora juegan este rol importantísimo. Por fin ya nos dejan una carga menos a nosotros. En el ámbito legal todos nos ocupamos de nosotros, pero ahora son ellos los que tienen que jugar un rol importantísimo. ¿Ha quedado alguna pregunta? En este caso se podría sustentar en la parte del conocimiento técnico específico, no solamente con el profesiograma, sino ya con tesis, estudios, todo eso. Imagínate en tu empresa cuántos pasantes han pasado, cuántas tesis han hecho y todo, están almacenadas y guardadas en esto. Realmente el talento humano tiene que jugar un papel importante aquí. Mucho criterio, mucha tecnología, mucha investigación. Porque antes cuando se comenzó a crear estos sistemas integrados, se decía que debíamos tener la parte técnica, la parte médica y la parte de talento humano. Habíamos dejado a un lado el talento humano. Todo era médico y técnico. Ahora el talento humano juega parte importante de nosotros. No podemos descuidarlo. ¿Alguna pregunta que tengan? Ahora entienden por qué el programa Neurosecurity se fue creado. Era porque nosotros necesitamos cambiar la mentalidad de las personas para que las personas puedan tener un cuerpo. Os he hablado de esta primera parte. Sí. Bueno, ya hemos visto la base legal. Ahora me van a ver a mí porque yo no soy abogado, pero soy un perito. Como perito ergónomo me toca dominar, así como Juan Carlos, los artículos y todo para poder asesorar al abogado, para que el abogado sea quien transcriba el escrito y yo pueda asesorar de tal manera, demostrando con todas las evidencias para que el juicio se pueda ganar o se pueda perder. Es lo que hacemos los peritos. Realmente hacemos un estudio técnico de tal manera que se evidencie, de tal manera que se den las pruebas, los argumentos. Pues el abogado no sabe de esto, el técnico a veces no sabe, el de talento no sabe, entonces bueno, nos toca contratar un perito. Llamamos al doctor Molina, experto en ergonomía. Entonces me llaman para hacer estas cosas. Entonces os doy la bienvenida a mi consultorio virtual, en donde yo os atiendo todas estas enfermedades que hemos hablado y donde tengo a diario las consultas que me hacen, ¿ya? Caso de estudio, vamos a ver de un señor. ¿Nos puedes ayudar leyendo, por favor? Señor de 38 años, trabaja para una compañía internacional produciendo vigas, puentes y plataformas. Él trabaja sobre una plataforma con taladro y sus tareas requieren de levantar y empujar objetos pesados. Trabaja a 3.000 millas de su hogar, pero está satisfecho con su trabajo porque tiene un buen salario y puede asegurar el futuro de su familia. Muy bien. Posteriormente desarrolló un severo dolor de espalda debido a un desplazamiento de discos y el médico de la empresa lo califica como no apto para continuar operando en el mismo trabajo.
Sin embargo, es forzado para hacerlo y continúa trabajando con grandes dificultades. Un año más tarde le solicitan la renuncia. Él se rehúsa porque su familia no tiene otros recursos financieros y sus hijos todavía asisten a la escuela. La compañía toma represalias contra él, lo coloca inactivo por semanas en una sala de espera, aislado de sus colegas y superiores sin la posibilidad de comunicarse con otros. Es ofendido por su origen étnico y es ridiculizado o incapacitado para su trabajo. ¿Qué les parece? Un caso muy común. Eso está publicado en la OMS, en el libro de la OMS. No lo he copiado, no lo he inventado, está en el de la OMS. Eso se lo publicó a nivel mundial porque es lo que realmente pasa. Terminas con una enfermedad, pero esa es nada a la que luego te ocasiona. Es decir, la hernia de disco, el dolor incapacitante o la enfermedad profesional por eso, es nada a la secuela que le ocasionará en el ámbito mental. Por favor. Él solicita un traslado a una posición más adecuada, pero en vez es descendido y su salario es reducido. Su puesto de trabajo es un estrecho pasillo sin ventanas de cara a la pared entre las cajas que contienen los residuos tóxicos. Ese es el trabajo de él. 3 años después lo envían de regreso a su país, pero desarrolla ataques recurrentes de pánico y es llevado al hospital. Desde entonces sufre depresión severa y dolor de espalda persistente y queda bajo un tratamiento con medicamentos. Estando incapacitado para desempeñarse en cualquier actividad, eventualmente es destituido de su trabajo. Claro, ¿no? Ustedes vieron como una hernia de disco terminó convirtiéndose en una enfermedad que se lo conoce como acoso psicológico en el trabajo, o conocido como lo que ustedes van a ver ahorita, mobbing, o acoso laboral. Miren, esta era la oficina de él. ¿Qué podemos aprender de este caso? ¿Se parece mucho a los casos que hemos tenido nosotros? ¿Qué eran las enfermedades que iba a quedar para toda la vida? Juan Carlos, él quedó incapacitado para toda la vida. Tenía depresión y ansiedad. Depresión para toda la vida. Y dice que quedó incapacitado para poder trabajar en cualquier otro tipo de actividad. Realmente, ¿cuántas personas estarán incapacitadas y no se han incapacitado porque realmente o no saben o son una amenaza para la sociedad? A veces cuando vemos las noticias y vemos que un padre mata a sus hijos, mata a su esposa, ya la OMS nos está indicando que la enfermedad mental de esas personas ya comenzaron hace muchos años, hace mucho tiempo. Cuando terminan violando a sus hijos, cuando terminan haciendo cosas, es porque su mente ya estaba dañada. Y era necesario que nosotros podamos prevenir eso. Mi profesor Astudillo decía que los hospitales son un monumento a la estupidez humana, porque solamente se van a diagnosticar patologías. Nosotros debemos dedicarnos a prevenir las patologías, prevenir estos acosos, estos asedios, estos odios, estas desigualdades en los lugares de trabajo. Para mí este programa es maravilloso. Yo vivo fascinado, a mí me encanta lo que hacemos, porque nosotros trabajamos con seres humanos. Los animales no cambian, los seres humanos sí. Pero hay que hacer una intervención para poder cambiar. El día de hoy, al terminar este curso, ustedes saldrán de mejor manera, siendo mejores personas y tomando sobre ustedes la responsabilidad de que sus empresas se armen estos programas. Porque tenemos que ayudar a que esto disminuya, pueda reducir. Cada vez que ustedes ven las noticias, ustedes solamente deben ver para saber cómo se encuentra nuestro país o cómo se encuentra la salud mental de nuestros trabajadores. Todo comenzó con Tom Off, el término. Es un término que lo utilizaban los gángsters en Estados Unidos para darle un estatus social dentro de quién es el que manda, quién es el que gobierna la esquina, el estado. Y bueno, todo empezó cuando se estudiaban a los animales, porque los animales asediaban, odiaban a la presa vulnerable. Fue entonces Lyman, fue el primero en hablar de acoso en el lugar de trabajo, pero basándose y estudiando a los animales. Y bueno, fue Lorenz quien utilizó por primera vez el término de etología, el término mobbing, que significa
el asedio, el odiar, el molestar. Cuando él razonaba y miraba a los animales, que ellos eran los que odiaban a su presa. Y obviamente hay una connotación muy grande de términos, pero ustedes lo van a escuchar como violencia psicológica, como acoso moral, como asedio moral, como maltrato psicológico, como bullying, y un montón, moshing, intimidación, que todos son sinónimos, de acoso. Si vamos a la mamá de ellos, todos son sinónimos de ¿qué? De discriminación. Y si todos vamos a la más grande mamá, todo es sinónimo de violencia. Es una forma de violencia, es una forma de gobernar, de demostrar quién manda en un lugar, de demostrar quién tiene la razón y quién debe hacer. Estos términos, que ya los van a ver más adelante, tienen una connotación para saber quién es quién y quién es quién. O sea, quién hace el acoso o quién recibe, si viene de arriba hacia abajo, si viene desde hacia los lados, si viene desde abajo hacia arriba. Y es importante para presentar la demanda o es importante para saber los argumentos que debemos tener. Se lo considera un moshing cuando es del jefe el que hace el acoso, cuando es él el que está a la cabeza. Se habla de bullying cuando son 2 o 3 personas que le hacen a una persona. ¿Se acuerdan ustedes en la escuela? Es lo mismo. Y se habla de bullying también cuando puede ser que una sola persona sea el que agreda a varias personas, o a uno. O puede ser 3 o 4 que le atacan a uno. Esas 3 connotaciones nos sirven muchísimo para presentar la demanda o para saber hacia quién nos dirigiríamos. Si es personal, si es de la organización o si ya es propio de la patología. Porque si Carlos es el que acosa a toditos, entonces es Carlos. Pero si es Gabriel, Adriana y Pedro quienes forman un grupo y son ellos 3 quienes acosan a Javier, diferente. O es Jorge quien es el dueño de la empresa y acosa a todos. Y si todos nos unimos y lo acosamos a él, es importante saber de dónde viene el acoso, hacia dónde va, para que podamos presentar los argumentos. Porque dependiendo de eso vamos a tener que hacer lo que dice la OIT. Diferenciar si es un conflicto, si es de enfermedad y el programa de prevención que tenemos que hacer. Si es en primer nivel, en segundo nivel y en tercer nivel. En el primer nivel se deben crear las políticas. En el segundo nivel el tratamiento con el médico. Y en el tercer nivel se debe crear ya los grupos de apoyo. Significa que toda empresa debe tener grupos de apoyo donde se reúnan para poder eliminar estas energías, donde puedan conversar y donde puedan solucionar los conflictos para que no lleguen a las enfermedades. Eso es lo que dice la OMS, eso es lo que les estoy dando, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver, aquí están los conflictos para diferenciarlos entre lo que son los conflictos y lo que es el móvil. Es decir, pues claro, Jorge vino un día mal genio y me gritó, pues solo ese día. Pero si lo hace todos los días, deja de ser un conflicto. No, que me gritó y ese día me gritó y yo por ese día quedé traumado y desde ese día nunca más lo quiero ver y desde ese día lo odio completamente. Entonces no es así, ¿cierto? Pues tiene que haber un proceso. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque todo eso lo vamos a ver. ¿Y cómo se diagnostica? Es decir, no llega pues el paciente y dice, doctor, tenga la bondad, vengo a que me cure de mi acoso, ¿cierto? No, él viene, ¿por qué? Por trastornos del sueño, viene porque dice, ¿sabe qué, doctor? Últimamente yo tengo impotencia sexual, tengo eyaculación precoz. Pues claro, ese es en el ámbito donde le está afectando, porque tiene crisis de ¿qué? De ansiedad. Se ve una manifestación clara en el ser humano. Entonces viene donde el médico a tratar su patología. Dice, doctor, no puedo dormir. Apenas me dicen algo, grito. Tiene una crisis de ansiedad. O dice, doctor, apenas me ven algo, me pongo a llorar. Me pongo a llorar por todo. Entonces ya no es normal, tiene una crisis depresiva. Ahora, ¿ustedes imaginan que esos tipos de patología en el personal de salud, por eso se equivocan, inyectan un medicamento en otro, o están pensando en una cosa y terminan dejando las gasas, o terminan haciendo tipo de cosas? Ya se manifestaba como algo que se conoce como error humano. Entonces, comenzamos a olvidarnos las llaves del carro, dentro de la casa, la olla prendida,
tenemos doble presencia, estoy en el trabajo, pero estoy pensando en mi esposa, estoy pensando en mis hijos, en la enfermedad que tiene, y todo ese conglomerado afecta en el rendimiento de la persona. Por eso es que les decía que este programa es todavía un bebé. El programa, cuando realmente va a funcionar en el 2018 o en el 2020, cuando salga estilo de vida saludables, en donde la persona comience a trabajar mediante lo que es competencias, deje de comenzar a trabajar por tareas o por asignaciones. De hecho, las empresas, los países en vías de desarrollo todavía trabajamos a destajo o trabajamos por horas. Mientras tanto que los países ya, como ustedes saben, están implementando lo que es el teletrabajo, lo que es el pago por competencias, es decir, por tareas asignadas o por competencias específicas, en donde el tiempo es más que un recurso, es un medio. Nosotros todavía somos una cultura policromal, mientras que ellos son una cultura monocromal, una tarea a la vez para no quemarlos, para no tener ese tutorial. Así que tenemos mucho por aprender, mucho por hacer. El teletrabajo será algo que se va a implementar y que ya lo hicimos como prueba piloto en el Ecuador. Ya el ministro firmó un convenio para que ciertas ocupaciones, ciertas cosas se hagan teletrabajo, donde se va a ahorrar el traslado en el bus, que la comida, que el uniforme, que pase con la familia, que trabaje a la hora que quiera, puede trabajar a la madrugada, o sea, pero representa, igual tiene prestaciones, igual que se afila a la seguridad social, con todas las de ley. Pero eso todavía es una prueba piloto. Es que de lo que ustedes hagan aquí, nos veremos en el 2019 y en el 2020, cuando ya estemos hablando estilos de vida saludables, estemos hablando de teletrabajo, estemos viendo gente bien pagada, bien remunerada y viendo trabajos por competencia. Así que tenemos mucho por hacer, tenemos muchísimo por hacer. Pero como sé que ustedes pueden, Gabriel. El Centro de Investigación de SIDA de Búfalo ha determinado a partir de enero el teletrabajo a nivel de todas las regiones en Estados Unidos, y de enero a la fecha ha duplicado las investigaciones del centro de SIDA. Hoy en día ya se está hablando de la cura de SIDA. Acabo de venir de allá y personas en Orlando ya no tienen que ir a Búfalo al laboratorio de su casa, hacen todo el trabajo y le están pagando más, y la empresa ahorrado, y todo con el sistema de teletrabajo. Y como ustedes saben, y la gente es más feliz. Ajá. Y la gente es feliz porque pasan en su casa. Claro, tengo amistades que están ahí en el hijo de Peter, está de director pero dirigiendo de Orlando, va una vez al año al laboratorio y pasa súper estresado. Y desde ya que pasa trabajando. Porque se recuerda, si el ambiente de trabajo es esto, entonces se creó esto, porque en la biblioteca, ustedes ven en la biblioteca Cochrane, donde está la evidencia, donde dice, bueno, si tenemos el acoso laboral, ya tenemos la prevención primaria, que es hacer políticas de salud, que es el programa que van a implementar. Vamos al nivel 2, que es donde el médico actúa identificando a través del test de salud mental, que es de Goldberg, si tiene ansiedad, tiene depresión, le puede ayudar el talento humano, le puede ayudar a trabajar, le puede ayudar el técnico. Llega al nivel 3, donde hace los grupos, las reuniones de grupo y ese tipo de cosas, pero necesitamos también, la OMS y la OPS necesitan una cura a nivel mundial, una intervención a nivel mundial, y existe que para reducir el acoso laboral se está implementando bastante lo que es el teletrabajo. Ahora, no lo vayan a hacer todavía porque dice que existen ciertas entidades donde necesariamente tiene que ser presencial, ¿no? Hay ciertas actividades que ya se han implementado el teletrabajo, que se lo está haciendo, y algunas empresas que en el país ya hicieron como prueba piloto que lo están implementando. Eso es lo que os tengo para enseñar. Son básicamente estas cosas. Luego tomaré otro caso de ya al taller cómo se diagnostica esto, que es muy fácil. Pues pueden coger un test y pueden diagnosticar, pero no existe tal como acoso, ¿no? Es un test que se llama de inventario, para ver si la persona recibe un acoso, si es bidireccional, si es de arriba hacia abajo o es de hacia abajo hacia arriba. Y que eso es otra cosa que tendrán que verla en otro tiempo, verla ese tipo de cosas, pero se tendría que comenzar con lo que es como un test de Goldberg, que no son más que preguntas para nosotros poder saber si tiene ansiedad o tiene depresión. Podrían también utilizar test de personalidades para ya ver si tiene una personalidad vulnerable, y ustedes como consecuencia ya pueden implementar prevención. El día de hoy vamos a ver ya con Jorge, más que diagnosticar ahora necesitamos prevenir mucho más. Recuerden que es la prevención más primaria para crear la política, que más atrás. Entonces Jorge va a hacer un enfoque a nivel de la organización, va a trabajar para que el clima laboral, para que en ustedes que tienen que idear eso, para que ustedes puedan llegar a intentar cambiar la cultura de una parte, porque eso es lo que debemos trabajar. Entonces,
Jorgito, el tiempo es limitado. José, una preguntita. Claro. ¿Se esperaría que estas herramientas aplicarse, como tú dices, esto tiene que aplicarlo el médico, eso, y esto no es parte, diríamos, de las herramientas que ofrece el ministerio a sacar, porque luego de ese acuerdo y todo eso, decían que ellos tienen que generar el programa que va a ser más o menos similar al de drogas, etcétera, cosas. O sea, ¿se esperaría que esta herramienta sea así o necesariamente ya tendría que ser particular la aplicación del diagnóstico? Mira, lo que ellos están tratando de sacar es el mismo test que nosotros vamos a utilizar. Lo que ellos van a tratar es de validarlo, las preguntas que ellos tienen de 58 para ver todas las esferas. Pero para diagnosticar patología mental, el test de Goldberg sigue siendo el que debemos aplicar. Ahora, también puedes aplicar en listas 21. Ahora, ¿por qué no se aplica en listas 21 en nuestro país? ¿Y por qué le tienen tanto miedo a listas 21? Porque listas 21 tiene que ver con la organización. Y es ahí donde podrías ver el clima laboral, la doble presencia y este tipo de cosas. Pero este test fue creado por, ¿cómo les llaman? Sindicalistas, ¿no? Entonces, al ser creado por sindicalistas, como que la gente tiene pavor y terror y dice, está beneficiando al trabajador, está beneficiando a eso, y le tienen cierto tabú, le tienen cierto miedo, pero no tiene nada que ver eso. O sea, Chile lo aplica y lo da. Dale, Juan Carlos. Bueno, es importante diferenciar primero lo que es un